Saludos y bienvenidos a esto que es el podcast de despertar.cr. Aquí les ofrecemos un repaso de las principales informaciones del día jueves. Arrancamos. La Cámara Costarricense de la Construcción recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo en procura de que se anule la prohibición de reajustar los montos de los contratos de obra pública durante la vigencia de estos. Actualmente, participar en licitaciones donde no haya reajuste de precio implica que el oferente asuma la totalidad del riesgo del aumento de los precios de los insumos y mano de obra del contrato, advirtió la Cámara Costarricense de la Construcción. Asimismo, recordó a los contratistas del sector público que actualmente se implementa en diversos concursos licitatorios la aplicación de los artículos 108 y 175 del inciso B del Decreto Ejecutivo Reglamento a la Ley General de Contratación Pública. Esas normas prohíben el reajuste de precios en contratos de obra pública bajo la modalidad de cotización de suma alzada, la cual resulta de la aplicación obligatoria en los contratos de diseño y construcción, así como en los de llave en mano. Esto puede significar pérdidas cuantiosas en caso de incrementos significativos de precios. Además, genera inseguridad sobre la viabilidad financiera de los proyectos en los que se participe, apuntó la Cámara en un comunicado. Aquí agregamos particularmente que en el sector público se ha estado utilizando en los últimos años la modalidad de una sola licitación para el diseño y la construcción de la obra pública. Y particularmente en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, a esos dos elementos se agrega incluso el equipamiento. Este es un asunto que se debería eventualmente revisar. ¿Por qué? Porque se hace una estimación sobre la idea que puede tener el oferente, el constructor, y luego eso podría no calzar con la idea que tiene el que requiere el proyecto. No sé, por ejemplo, en el caso de la torre del Calderón Guardia, se vio que al final lo que entregaron no era lo que esperaban en la caja en aquel momento. Y eso, corregirlo, luego tiene un costo importante. Y hay también un costo de oportunidad importante porque las instalaciones se entregan dentro del plazo, pero no se pueden utilizar. No sé, hay muchos elementos que revisar en esa línea. El Poder Ejecutivo podría extender únicamente hasta por 5 años los contratos de concesión de las frecuencias de radio y televisión y no por 20 años. Así lo afirmó la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, en entrevista con despertar.cr. Pese a poner en consulta un decreto que ampliaría por un año las concesiones de radio y televisión, ahora adujo que ese tiempo no es para dar respuesta a las solicitudes de prórroga que presentaron los empresarios del sector, sino para analizar cada uno de los criterios y las respuestas a la audiencia escrita que den estos. Esa tesis de la ministra contrasta con la de los agremiados a la Cámara Nacional de Radio y Televisión, Canartel, quienes sostienen que los contratos deben ser renovados por 20 años, toda vez que estos establecen la renovación automática bajo las mismas condiciones iniciales. Ello en tanto no hayan registrado incumplimientos a los términos del mismo contrato. Bogantes recordó que el Poder Ejecutivo valora si prorroga las concesiones o hace una subasta de frecuencias, decisión que espera tomar durante el año que dure la ampliación que regiría en caso de llegar a cobrar vigencia plena el decreto. El próximo 28 de junio vencen los contratos de concesión de radiodifusión sonora y televisiva en el país, por lo que el MISIT plantea una extensión de un año, es decir, hasta el 28 de junio del 2025, para, como dijo la ministra, comprar tiempo. Ojo, en esto hay una situación muy particular. Resulta que la Ley General de Telecomunicaciones se aprobó en 2008. Y ahí efectivamente se establece que el plazo máximo por el cual se puede otorgar una concesión, sumando el plazo original y cualquier ampliación, es de 25 años. Pero los contratos que se vencen este año, los contratos de concesión que se vencen este año, se firmaron en 2004. Es decir, 4 años antes de que entrara en vigencia la Ley General de Telecomunicaciones. En buena lógica, pareciera que no se puede aplicar los términos de la ley a los contratos de 2004, que sí tienen una cláusula, cada uno de ellos, en la que se introduce la renovación automática bajo las mismas condiciones que incluyen
el plazo. Esa es una discusión interesante y sabemos de muy buena fuente que tanto Canartel como la Cámara Nacional de Radio tienen todo preparado para en el momento en que salga el decreto que anunció el MISID, recurrirlo ante el contencioso administrativo bajo el argumento precisamente de que la ley no es de aplicación retroactiva y por ende no se les pueden aplicar términos de 2008 a unos contratos que se suscribieron en 2004. Veremos qué pasa con esto. Mientras tanto, el tema es que al día 28 de junio seguramente usted podrá seguir escuchando radio y podrá seguir viendo televisión sin ningún problema en nuestro país porque de fijo ninguna de las empresas va a apagar sus transmisores. La posibilidad de que la Caja Costarricense de Seguro Social pueda vender 123 tipos de medicamentos vuelve a aparecer sobre la mesa luego que este jueves la gerencia de logística presentara una propuesta para ello. Esta es la tercera vez que el tema arriba a la junta directiva de la Caja. En las dos ocasiones anteriores fue llevado por la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, pero no recibió el apoyo de sus compañeros. Ahora, Logística lo vuelve a poner sobre la mesa apenas unos días después que el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se quejó del rechazo por parte de los miembros de la junta directiva. Según expuso Esteban Vega, gerente de logística de la Caja, el artículo 62 de la ley constitutiva de la entidad la faculta no solo para adquirir, sino para vender medicamentos, insumos y reactivos y toda una gama de productos que hoy hacemos puntualmente a centros específicos y a pacientes cuando estos medicamentos no están en el sector privado, dijo. Explicó que se trata de un modelo de gestión estratégica para suplir medicamentos como un auxiliar de política pública que ayude a aumentar las opciones del mercado, pero a un precio menor. Bueno, veremos cómo lo recibe el grueso de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aquí es fundamental entender una cosa. La Caja no ha podido con las tareas que tiene actualmente y se va a meter en otras. ¿Acaso se ha resuelto el tema de las listas de espera? ¿Acaso se ha resuelto el tema de tantas salas de urgencia saturadas y en las que faltan espacio y equipo? ¿Acaso se ha resuelto el problema del equipamiento en áreas específicas de los centros médicos? ¿Acaso se ha resuelto el hecho de que en muchos centros médicos los quirófanos no se pueden utilizar? No sé, de repente en eso se deberían estar enfocando los señores de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en lugar de tratar de vender medicamentos, que bastantes opciones hay ya en el mercado. Es loable el tema de que se quiera un mejor precio, pero quizá esa no sea la salida para lograr ese objetivo. Marco Acuña, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, volvió a asegurar que las tarifas de electricidad no aumentarán en el 2025 y lo atribuyó a la solidez financiera que asegura tiene la institución. Además, sumó que los costos anuales para la generación de energía se recuperan mediante aumentos de tarifas que se dan durante un plazo de 12 meses o más y no en 3 meses como ocurría anteriormente, situación que se traduce en la aprobación de alzas moderadas. Según Acuña, esto es resultado de los cambios en la metodología del cálculo del costo variable de generación acordados con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuando se optó por una recuperación de costos de manera más diluida a un plazo mayor. El costo variable de generación es la inversión que hace el ICE en la compra de diésel y búnker para generar energía mediante fuentes térmicas para enfrentar la demanda eléctrica del país en tiempos de sequía, cuando las plantas hidroeléctricas y las eólicas sufren un bajonazo en la producción. Veremos si esto no termina siendo como el cuento de que no iban a haber racionamientos porque se habían tomado todas las medidas pertinentes para evitarlo. El exalcalde de Santa Ana, Gerardo Sánchez Oviedo, fue detenido como sospechoso de cometer un posible delito de peculado al desviar recursos del ayuntamiento para financiar al equipo de fútbol denominado Municipal Santa Ana, que es una organización privada.
Además de Oviedo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ordenó la detención de otras 2 personas por la presunta comisión del mismo delito. Se trata de una mujer de apellido Sánchez Venegas, que es la esposa del exalcalde y directora administrativa del ayuntamiento. También un sujeto de apellido Solís Vargas, quien era el chofer y fue presidente del equipo. De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre el 2017 y el 2021, cuando un grupo de funcionarios municipales se encargó de la administración de fondos públicos de esa institución y del Comité Cantonal de Deportes. Se presume que al mismo tiempo estas personas formaban parte de una asociación deportiva privada, reseñó el Ministerio Público. Claramente, agregamos nosotros, el chofer del alcalde era el presidente del equipo municipal Santana, que luego, a partir del año anterior, se transformó en Santa Ana FC, el equipo recién ascendido al fútbol de la primera división de nuestro país. El despojo de la nacionalidad a más de 300 opositores al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua fue una declaratoria de muerte civil, dijo este jueves en nuestro país la escritora nicaragüense Yoconda Belli. No pensamos que nos declararían la muerte civil en nuestro propio país, afirmó Belli, exiliada en España desde inicios de 2023 al recibir en San José un doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Costa Rica. La poetisa y novelista nicaragüense de 75 años, galardonada con el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2023, dijo que no pensó tener que volver a dejar su país tras su exilio en Costa Rica durante la dictadura de Anastasio Somoza en la década de 1970. Se pensaba que eso no volvería a suceder tras la revolución sandinista que derrocó en 1979 a Somoza, comentó Belli. Nos equivocamos, agregó. Ortega, exguerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional, despojó de la nacionalidad a más de 300 opositores y críticos que envió al exilio al acusarlos de traidores y vendepatria por haber participado o apoyado las protestas de 2018 contra su gobierno. La autora de La Mujer Habitada y El Pergamino de la Seducción también agradeció a Costa Rica por ser un refugio de miles de migrantes y exiliados nicaragüenses. Es una pena que nuestra torcida historia nos haya obligado a venirles a caer tantas veces, manifestó dirigiéndose al auditorio. Y en el plano internacional, desde Nueva York, Estados Unidos, un jurado de Nueva York declaró este jueves al expresidente estadounidense Donald Trump culpable de haber ocultado pagos a una estrella de cine porno, un terremoto para su campaña presidencial a 5 meses de las elecciones en las que busca recuperar la Casa Blanca. El histórico primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos terminó con Trump, de 77 años, declarado culpable de los 34 cargos por falsificación de documentos contables para esconder un pago destinado a silenciar a la ex actriz porno Stormy Daniels. A las afueras de la corte, el expresidente se dirigió a los periodistas y de inmediato calificó de vergüenza el veredicto de culpabilidad y al proceso como amañado. Es casi seguro que apelará el fallo, un proceso que podría tardar meses en completarse. Trump aseguró que el veredicto real tendrá lugar el 5 de noviembre por el pueblo estadounidense, eso en referencia al día de las elecciones. El fallo pone a Estados Unidos en un territorio político inexplorado, pero no le impide a Trump postularse a la presidencia, incluso en el caso improbable de que el juez Juan Merchan, que dará a conocer la sentencia el 11 de julio, lo condene a prisión. Comentarios adicionales. Por ser la primera vez que es condenado, en principio no tendría que recibir una condena a prisión necesariamente. Lo otro, aun cuando el tema siga en los tribunales, Trump puede ser candidato a la presidencia en Estados Unidos. Y aun cuando la condena llegue a quedar en firme, de ganar las elecciones puede asumir la presidencia de los Estados Unidos. Detalle importante, eso sí, porque en este aspecto había confusión al inicio. Por ser este un caso que inició el estado de Nueva York contra Trump, en caso de que se llegue a consolidar el fallo, él, de ganar la presidencia, no podría indultarse, porque solo el gobernador de Nueva York podría tomar esa decisión. Ahora bien, la gobernación de Nueva York normalmente la llevan los demócratas, así que esa no sería una posibilidad. Todavía queda mucha historia por escribirse alrededor de todo esto. Hay quienes consideran
que el fallo va a terminar favoreciendo a Trump al exacerbar el ánimo de sus seguidores. Y ya desde el propio jueves, Trump empezó una campaña en la que aduce ser un preso político en Estados Unidos. Todo eso va a enmarcar las elecciones en un territorio realmente inexplorado en la política de los Estados Unidos. Hasta aquí el repaso de las principales informaciones del día. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de despertar.cr para ampliar estas y otras notas. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y por supuesto en todas las plataformas de podcast. Gracias.